Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 66 de Fútbol para Crecer en este jueves 11 de febrero 2021, donde te daremos la entre el Arsenal del señor Mikel Arteta y el Leeds United del señor Marcelo Bielsa, del maestro. Vamos a los detalles y al qué pensamos, qué creemos con respecto al partido del próximo domingo. Encuentro para seguir soñando este Leeds para todos aquellos que creen que se puede acceder a copas europeas. Este domingo a las 13:30 horas de Argentina, al verse las caras contra los Gunners de Mikel Arteta, veremos si el Leeds puede consolidar la regularidad tan buscada por su entrenador Marcelo Bielsa. Un Emirates Stadium en Londres que recibirá a los blancos seguramente con todos sus titulares. Recordemos que Leno viene de la fecha de suspensión, seguramente será titular en este próximo encuentro, y Aubameyang, que viene de jugar los últimos minutos del último encuentro, seguramente también irá de arranque. Como ya dijimos en otros programas, pregúntenle a el técnico del Tottenham, al señor Mourinho, si es lo mismo jugar con Harry Kane en cancha o no. Bueno, lo mismo le pasa a este Arsenal. No es lo mismo jugar con Aubameyang en cancha al 100% y con Leno en el arco que no contar con esas figuras. No es lo mismo, se siente mucho. Un equipo que está basado en un 1-4-2-3-1, donde esos tres precisamente son Saka, Aubameyang y Pepe. Tiene que estar obviamente Aubameyang. Estando Aubameyang, la cosa cambia. Lacazette pasa a ser el 9 goleador y es otro equipo en cancha. Si bien a este Arsenal que estamos mencionando con todos los titulares en cancha, el Leeds se lo pudo haber ganado en la primera ronda, fue empate en 0, pero recordemos que fue un encuentro donde dominó el Leeds y los de Bielsa estuvieron muy cerquita de llevarse los 3 puntos. Un estadio que seguramente tendrá nieve o vendrá de nevar en la noche anterior, y sabemos que este estadio no sufre los problemas que sufre el Elland Road con la nueva textura, el nuevo campo, donde bueno, el otro día vimos a las claras que los jugadores no podían hacer pie de manera normal. Se notaba que no se hundían los zapatos, los tapones de los zapatos como corresponde, como para poder estar firme y hacer todo tipo de maniobra corporal, que eso no significase lo que vimos, que era seguir de largo, no poder frenarse, no poder hacer dribblings de manera normal. Está bien que eso era para los dos equipos, pero bueno, se pueden lesionar jugadores, hay que tener cuidado con eso. Seguramente la comisión directiva del Leeds tomó nota y está viendo de solucionar de manera urgente el tema del campo, más allá de que sabemos que lo cambiaron y demás, pero bueno, hay que hacerle retoques porque lo del otro día no era normal para la práctica dinámica, tan dinámica de este Leeds que nos tiene acostumbrados a jugar así en todas las fechas, ¿no? Un Leeds que aparece muy por debajo en el porcentaje de apuestas,
El Arsenal a ganador tiene un 62.2%, el Leeds un 18% de victoria. Y hay un porcentaje de empate que casi llega al 20%. Gran favorito para el encuentro del domingo, el Arsenal de local. Un Arsenal que con un partido más disputado que el Leeds tiene un punto menos, con 4 goles en la diferencia a favor, cosa que el Leeds, como también dijimos el otro día en el programa último, quedó con diferencia 0 entre goles convertidos y goles recibidos. Los Gunners urgidos de ganar. El Leeds, que entendemos va a jugar un partido mentalmente tranquilo, con ganas de victoria, con sed de victoria, pero tranquilo, sin esa premura de tener que ganar sí o sí, porque hay que afianzarse en esto de poder continuar en la siguiente Premier. Y bueno, ya lo dijimos, creemos que el Leeds, con el puntaje obtenido hasta acá, ya esa prueba es superada y ahora irá por jugar bien y ganar. Creemos que lo puede hacer, creemos que el esquema táctico del señor Bielsa y la forma de jugar del equipo del señor Bielsa se va a imponer por sobre la del Arsenal de Arteta. Y bueno, veremos un encuentro de ida y vuelta seguramente, donde es muy importante destacar, porque todos hablan del esquema táctico del Leeds, del 1-4-1-4-1, ese equipo que sale de memoria prácticamente ahora, que es con Meslier en el arco, Aylin, Struij, el holandés, Cooper, el capitán, Alioski, Phillips en el centro del campo, después sobre banda derecha Rafinha, andarivel interior derecho, está haciendo partidazos Dallas, luego Clich, que se van intercambiando los roles entre Clich y Dallas, y por andarivel izquierdo Harrison, que viene de unos partidos bárbaros, terrible jugador. Y el 9 de área, Bamford, goleador. Le vamos a poner a partir de acá Bamford, goleador terrible y jugador que disputó todos los encuentros de este Leeds, como la mayoría de sus compañeros. Estábamos diciendo en la formación táctica que este 1-4-1-4-1 es en determinadas ocasiones, yo diría que ni siquiera en la mayoría del tiempo de juego, es un equipo que se despliega bastante bien en la fase defensiva, pasando a tener 2 volantes de marca, que son ahora habitualmente Phillips y Dallas. También se suma Clich, no tan rápido como Dallas, pero se suma Clich, y los carrileros que bajan y marcan, principalmente del lado izquierdo Harrison. Rafinha, como ya lo destacamos en otras oportunidades, no tiene tanta marca para atrás. Eso no quiere decir que no baje, él baja, ocupa la posición, pero no tiene tanta marca. Ese es un dato importante a destacar. Y Bamford también baja. Bamford pasa la mitad de cancha para atrás para defender cuando el Leeds no tiene la pelota. Con lo cual, esquema táctico, defensivamente hablando, podemos decir que defiende con 5 más 4. O sea que cuando defiende, para nosotros tácticamente el Leeds se convierte en un 1 con Meslier, 5, una línea de 5,
4 adelante de esa línea de 5 y 1 cuando le toca defender. En la transición rápida es un 4-4-2 que, como dijimos, dependiendo del lado por donde sea el ataque, rápidamente se repliegan. Siempre observen, porque es un dato importante observen siempre que cuando al Leeds lo atacan, detrás de la línea de la pelota, normalmente hay no menos de 5 o 6 jugadores, no menos. Eso es importante. Me van a decir, no, pero ¿cómo le convirtieron tantos goles? Bueno, eso no. A ver, que tengan la cantidad esa de jugadores detrás de la línea de la pelota no quiere decir que estén todos bien parados. Y ahí es donde aparece el trabajo del entrenador en función de la dinámica, porque es todo muy fácil decirlo, pero después hay que aplicarlo en el campo de juego a la velocidad que se juega. No es sencillo, no es un tema menor. Y hay que tener en claro también que los rivales juegan. Entonces, dependiendo del nivel de los rivales, bueno, recuerden que en el partido contra el Manchester United fue goleada. ¿Por qué? Porque el doble 5 eran los que se proyectaban al ataque y no lo pudo leer nunca en el juego, en el campo de juego, el Leeds. Hoy, teniendo un Dallas jugando de doble 5, cuando le toca defender, la cosa cambia. Hoy me gustaría, por ejemplo, que juegue como está el equipo contra un Manchester United. Hoy, con Dallas en cancha. Y es otro partido, pero nada que ver con lo que fue esa goleada por la que tanto criticaron al entrenador del Leeds. Nosotros no lo criticamos. Sabemos que esto es fútbol, sabemos que en un minuto se llega 2-3 veces a las áreas, que hay muchísima dinámica, que tienen que estar muy bien aceitados los jugadores, y los jugadores que están tienen que entender los movimientos a realizar. O sea, no alcanza con ser bueno, o sea, con la pelota en los pies. Hay que ser bueno con la pelota cuando no se la tienen los pies, y de eso se trata. Creemos que el domingo el espíritu del Leeds, la táctica de Bielsa se va a imponer por sobre el Arsenal de Arteta y bueno, nada, a seguir sumando. Si no se puede ganar, no hay que perder. Hay que seguir sumando puntos como para seguir soñando. Nada más por el día de hoy. El tiempo es tirano, nos tenemos que ir, nos vamos a ver el próximo lunes 15, contándote lo que nadie te contó acerca de este importante encuentro que disputarán en Londres el Arsenal, los Gunners versus el Leeds United. Nosotros nos despedimos, les decimos que tengan muy buen fin de semana, le deseamos a un querido amigo, a Juan Martín, que tenga una pronta recuperación, que nada, está pasando por un momento difícil, pero sabemos que es muy fuerte de espíritu, de mente y físicamente. Así que nada, que te recuperes pronto, Juan Martín. Te queremos mucho. Cuídate, nos vemos el próximo lunes.